Hola a todos, bienvenidos desde el uso horario que estéis. Hoy venimos a hablar de un libro interesante, sugerente. He vuelto. La muerte, una respuesta, de Juanma Martínez Patiño. Amigo nuestro, es un libro de carácter espiritual y testimonial, muy personal. Hola Juanma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, bien hallado. Bien hallado, me alegro. Pues escúchame, vamos a hablar de este libro. Las entrevistas es una serie de entrevistas que relatas que ahí hay terapias de vidas pasadas, experiencias cercanas a la muerte, entre ellas la tuya en la infancia, contactos y señales, vivencias personales, reflexiones también sobre el alma, sobre la conciencia. Eh, Dinos por qué, aunque todo lo que te voy a preguntar está en el libro y es un libro muy recomendable, ¿por qué escribiste este libro? ¿Cómo te nace esta necesidad de compartir estas experiencias? Aunque los que te conocemos ya sabemos que es un animal, no por lo de animal, sino por lo de animal social. ¿Eh? Bueno, he de puntualizar una cosa. Yo en este libro que tú has presentado ahí, muy amablemente, ahí no está mi ECM, no la tengo puesta ahí, porque yo ya escribí un primer libro donde ya hacía un poco un breve resumen de mi experiencia cercana a la muerte que me aconteció No con la mi padre. explicas, pero la comentas aquí. Sí, Sí. sí, hago una pequeña alusión a ella. Eh, Ahí este libro, como tú bien has dicho, nace de la necesidad de compartir, ¿no? Te das cuenta que estamos en una sociedad que marchamos demasiado deprisa sin detenernos a veces en lo importante, que para mí, no sé, partiendo de que para un ser humano, para mí, mi forma de verlo, el día más importante de su vida es el día que va a partir de este mundo, ¿no? Porque tú bien sabes que tal como vivas tu vida, así vas a irte, ni más ni menos. Entonces, por una parte, el compartirlo, el transmitir lo que se pueda de buena voluntad y hacer ver a personas supuestamente aisladas, ¿no? Que no conocemos y tal, que han tenido una experiencia extraordinaria, no ya una ECM, sino de otra índole espiritual, donde no saben cómo asimilarlo, no saben, tienen esa, tenemos la costumbre de etiquetar todo aquello rápidamente y de señalar con el dedo a quien parece que es diferente en algo, que no está en esta normalidad establecida, pues estoy dándole un poquito de voz a esas personas que han querido compartir sus experiencias y que, como te digo, a veces no saben cómo llamarlas. Sí. Pues es muy bonito. Tienes algunos nombres que son anónimos. Mm. En la primera parte hablas de la terapia de vidas pasadas. Todo está sucediendo ahora. Empiezas con Cheyenne. Claro, no sé si te pregunto cuál es la que más te ha impactado de terapia de vidas pasadas. ¿Me dirías una o no? ¿Qué conclusión sacas para ti de Yo, este libro? mira, yo creo que cualquiera de ellas, en este libro son 4 casos de 4 pacientes donde el terapeuta es un amigo mío, un gran terapeuta de terapia regresiva en vidas pasadas, que se formó este hombre con el doctor Cabowley, y ahí le dije a su libre albedrío que eligiese 4 pacientes donde fueran esas regresiones muy significativas, ¿no? Yo las revisé y cualquiera de ellas tiene un impacto en la persona que está recibiendo esa terapia, ¿no? Porque descubre muchísimas cosas que ni se imaginaba y que las tiene, todos tenemos, ¿no? Esas, bueno, por decirlo de alguna forma, esas secuelas de otras vidas donde se van aconteciendo diversas situaciones en nuestra vida actual con esta encarnación
que sin saberlo pues vamos arrastrando algunas cosas que no hemos podido o sabido sanar y que necesitan de hacerlo. Por eso para mí la terapia regresiva es súper importante, además de interesante. Sí. Cada vez hay más terapeutas que la están incluyendo. Nos vienen, al menos en Fundación, y nos preguntan terapeutas que quieren integrales, ¿no? Que quieren entrar dentro de la terapia regresiva porque realmente hay un componente sanador importante, también en duelo, ¿eh? Como es alguno de los casos que planteáis. ¿Hay alguna línea o se han escogido aleatoriamente estos casos? Pues ha sido aleatoriamente, porque ya te digo que yo hice hace unos años, unas aproximación a ver de qué se trataba esto, ¿no? Hablo de hace bastantes años, y tuve la suerte de coincidir con el mencionado doctor Gabouly, donde, bueno, estuve ahí con un curso, digamos, básico de unas horas a la semana, y entonces ahí pude explorar un poquito de qué se trataba esto. Y todo lo que yo he vivido y he visto a través de la terapia regresiva me parece súper interesante y muy recomendable, ¿no? Para lo que hablábamos antes, poder llegar al núcleo de según qué problemas se nos presentan sin saber por qué, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que además yo también he estado con el doctor Kabuli y ahora, a raíz de la fundación de unos estudios universitarios que vamos a sacar también en terapias regresivas, creo que son necesarios porque he visto casos también que dices, guau, qué impresionante, ¿no? Porque al final, independientemente del papel que pueda jugar la mente, realmente hay un proceso de sanación. Eso es difícil y es fácil de contrastar, por otro lado, ¿no? Sí. Y es algo que, como en la medicina tradicional, no entra, ¿no? Hay tantas cosas que no entran en la medicina tradicional. Exactamente, hay muchas terapias. Bueno, la base de la medicina pues habla mucho de todas estas terapias que ahora llamamos complementarias, ¿no? Que fue el inicio de la medicina actual y que se han olvidado, se han dejado de lado como si no formaran parte de la ciencia. Y yo creo que todo es ciencia. Bueno, vamos avanzando. En el segundo capítulo hablas de evidencias de las experiencias cercanas a la muerte. El amor no es de este mundo. Ahí también hay unas cuantas ECMs. ¿Por qué has introducido? ¿Por qué has mezclado las terapias regresivas con las experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué quieres conseguir en este capítulo? Porque Bueno, pones... el libro que he hecho 4 capítulos y cada capítulo lo titulo Evidencias, porque son evidencias de las diferentes ramas, ¿no? de que van a dar a concluir en el título del libro, que como tú bien has dicho antes, se llama He vuelto, la muerte una respuesta. Y a través de la terapia regresiva, ¿no? Donde se puede experimentar para un escéptico que se someta, por decirlo algo así, o sea acompañado por un terapeuta, puede descubrir que ha vuelto varias veces a este mundo sin él ser consciente, ¿no? A través de las terapias, o sea, de las experiencias cercanas a la muerte, que es este segundo capítulo, donde también se titula Evidencias, pues ahí se justifica, ¿no? De alguna forma, de que por lo menos en el umbral de ese otro lado, donde creo que todos vamos a ir a parar, pues podemos volver para precisamente, para mí el significado de la ECM es compartirlo, ¿no? Ser un testimonio vivo y poder compartir, porque, bueno, es una experiencia que cuando tú la compartes es cuando cobra sentido, ¿no? Simplemente por echar un cable, por ayudar a alguien que pueda tener esa incertidumbre de qué es lo que pasa cuando este cuerpo se queda aquí y muere. En este sentido, fíjate, hay unas reflexiones que quería compartir contigo al final, pero te la adelanto. Hay muchas evidencias, hay muchas pruebas, hay muchas señales. De hecho, hay muchísimas.
hay testimonios y yo creo que desde hace años hay como una percepción, en mi opinión, y te pregunto si estarías de acuerdo, hay una percepción diferente. Pero ¿crees que hace falta más para realmente hacer un cambio en este caminar de la vida? Porque ya hay muchas personas que son conscientes, ¿no? Más o menos cada vez más se aceptan estos testimonios, pero nos recreamos mucho en el testimonio. ¿Cuál es para ti el siguiente paso? Es decir, vale, y hay una cosa que es una evidencia, la asumo. ¿Cuál sería para la gente? ¿Qué más tendría que hacer? Tú que has vivido una experiencia cercana a la muerte, amigo. Bueno, bueno, sí, la experimenté siendo un chaval y bueno, es una experiencia de tal magnitud que no te deja indiferente, ni mucho menos. De hecho, sabemos que es un punto de inflexión en la vida de las personas que viven esta experiencia para mí tan dichosa, ¿no? A mí me ocurrió de pequeño y entonces digamos que ha sido de una forma muy progresiva, ¿no? Esa impronta que te deja y que se va desarrollando a través de tu día a día. Lo de las evidencias sobre el tema de las ECM, el por qué compartirlas, el por qué plasmarlas en el libro, porque es un camino más para poder echar por ayudar. Y como sí que es verdad que de unos años para acá se está haciendo como más, digamos, valga la redundancia, más evidente estas evidencias y que se aceptan ya en el ámbito clínico, médico, ¿no? Y tal, sanitario. Cuando a mí me ocurrió esto, cuando yo tuve esta experiencia en el año 81, pues yo lo intenté compartir con toda la alegría de un niño y ni mi propia madre ni los sanitarios que me estaban atendiendo en aquel momento me creían, ¿no? Decían, bueno, tú has estado en coma, estuviste dormidito, lo habrás soñado. Yo sabía que no lo había soñado, pero bueno. Todo esto, aún así, hoy por hoy, bueno, además vosotros lo sabéis, estáis haciendo una labor excepcional en el tema de los hospitales. Gracias. Para llegar, claro, a que llegue a más gente, para que estas evidencias se compartan de forma natural, porque son muy naturales, no son, lo llamamos como algo esotérico o paranormal, ¿no? Es muy natural, es una condición del ser humano, es una experiencia que todos, al fin y al cabo, creo que la vamos a tener. Entonces, el poderlas compartir, el poderles darle voz y visibilidad a todas estas experiencias, creo que ayudan, porque en general, que cuando se toma conciencia de todo eso, cuando tú realmente te planteas y te replanteas tu existencia, ¿no? Tu trascendencia de como ser, pues igual el miedo a la muerte se va perdiendo, eso es una huella que también deja los que hemos vivido esa experiencia tan extraordinaria, que ya pierdes el miedo a la muerte, ¿no? Creo que una sociedad que pierde el miedo a la muerte es una sociedad que su estado vibracional lo va a elevar, con lo cual, cuando tú elevas tu vibración, digamos que está más en sintonía y en concordia con el amor, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esta energía tan maravillosa que nos da vida a todo lo existente. Y me la has respondido, pero ¿crees que hay el riesgo que las experiencias cercanas a la muerte se conviertan en un producto más de consumo, en el sentido que es como el desconectar? No voy a desconectar un rato de este mundo ruidoso, y que se conviertan en la fenomenología, pero no se profundice, porque realmente ahí es donde quería llegar. Al final de tu respuesta, que me parece muy interesante, es el ser conscientes, ¿no? El no tener miedo a la muerte. Ese para mí sería este cambio vibracional del que también hablas en el libro. ¿Crees que hay un riesgo ahí de convertirnos? O sea, no estoy diciendo que tengamos que dejar de dar testimonio, pero sí que hay gente, por ejemplo, que nosotros hemos visto, y eso lo hemos compartido, Juanma, por ejemplo, la gente que está en duelo, ¿no? Hay gente que lo necesita de una manera diferente. Ese es algo que estamos hablando, bueno, y que yo mismo
he tomado una decisión al respecto, que no sé si es acertada o no, pero la pregunta sería, ¿crees que hay un riesgo en que esto se convierta en un producto? Bueno, yo tengo ahí la visión de que, como tú bien has dicho ahora, es muy importante cuando más, o sea, más elocuente o no sé cómo llamarlo, más necesario, ¿no? Es el compartir este testimonio precisamente cuando hay personas que están pasando por un duelo que a veces no se lleva de la forma que el duelo es necesario. Todos sabemos que tenemos que transitarlo, pero de una forma que nos lleve a una aceptación, ¿no? De la pérdida del ser querido, ¿no? Cuando la ECM se comparte en casos como ese o cuando hay una crisis existencial y alguien necesita esa ayuda, ¿no? Ese camino que te marque una cierta claridad en lo que eres como ser humano, todo eso está muy bien y siempre creo que la ECM hará su labor, que es para lo que se experimentan estas experiencias tan extraordinarias. También es verdad que cuando alguien lo escucha, cuando no se ha planteado nada, cuando todo lo ve, como tú has dicho antes, posiblemente como un producto más de esta moda espiritual que ahora se está llevando en tantas medios de comunicación, cuando caemos en el sensacionalismo, ¿no? A ver, ostras, tu ECM resulta que estuviste en tal sitio y tal, que sí, todo eso es muy bonito, muy extraordinario y muy sensacionalista. Pero si lo vemos con esos ojos, el efecto que te haga la ECM, el que debiera hacer en ti como ser humano, no va a darse. ¿Por qué? Porque precisamente tú no estás en sintonía con eso. Entonces, bueno, hay esos dos caminos, ¿no? Pero mientras haya el camino, creo yo, el verdadero camino que Sí, son sí. las ECMs, su labor la irá haciendo donde tenga que ser y de la forma que tiene que ser, que es a través del amor y de compartir esa dicha de saber que somos algo más de lo que vemos delante del espejo. Totalmente de acuerdo con casi todo. Bueno, con todo en eso, ¿eh? Me acabo de leer ahora un correo de un geopolítico que se dirigía a nosotros diciéndonos que estaba muy bien toda esta labor que hacíamos, pero que no, que eso de las experiencias cercanas a la muerte, que no todo en el mundo es amor, me decía, ¿no? Luego le responderé. Eh, y la verdad que el correo estaba muy bien estructurado, con muchísima información de todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, ¿no? Pero me decía, hombre, no se puede decir que todo es amor porque el mundo está fatal. Claro, mi respuesta va a ser sí, pero es que la única respuesta es la individual, ¿no? Es decir, hay seres pues que hacen lo que están haciendo y no hay que tomar, no sé si hay que tomar partido. Eso no quiere decir que lo aceptemos. Eso no quiere No, decir eso no quiere decir que lo compartemos correcto. ni que estemos de acuerdo. Pero sí que hay que tener confianza, ¿no? En la vida. ¿Sería para ti esta la respuesta? Me acaba de llegar a cabo mientras estaba esperando. ¿Estarías de acuerdo en esta respuesta? ¿Le Pues darías la sí, misma respuesta? yo opino igual, ¿no? O sea, el tema de que no todo es amor en este mundo, o sea, el amor está en todo el mundo. Cuando tenemos miedo, cuando hacemos conflictos, cuando todo eso nos olvidamos realmente del cometido del ser humano o de las cualidades del humano, del ser humano, de lo que llamamos humanidad, ¿no? Que siempre es un calificativo, o sea, una condición positiva. Todo lo demás simplemente es que es ausencia de amor, pero ausencia de amor por parte del propio individuo, el ego o lo que queramos llamar, que se adueña de la... Bueno, es un interés egocéntrico al fin y al cabo, ¿no? Todos los conflictos. Y yo creo que este mundo, este planeta que llamamos Tierra, es una escuela extraordinaria para poder ir evolucionando espiritualmente y poder ir, o sea, no justificar lo que está mal, pero sí que lo que mal se da es para precisamente un crecimiento espiritual, ¿no? Saber discernir
y el conflicto que puede haber entre, a veces, ¿no? Ya no a nivel mundial en guerra, sino entre familias, un hermano con el otro, un familiar con el otro, creo que precisamente esos conflictos son una oportunidad para poner en práctica el amor a través, por ejemplo, del perdón, ¿no? Estamos en todo momento con esa posibilidad de poder cambiar, aunque suene como una utopía, poder cambiar el mundo. Tenemos las herramientas para poder cambiar ese mundo. O sea, es simplemente que, bueno, se nos olvida esa condición y lo que somos en origen. Eso se nos olvida. Muy bien, muy bien. Sí, sí, y este capítulo de las CMS es importante para no olvidar que somos amor, ¿no? Y el amor que somos, como tú dices muy bien, no es este mundo. Está muy bien la reflexión esta y fíjate el correo este que acabo de leer. Bueno, luego entramos en el tercero, Evidencias 3. Para mí es el capítulo más valiente, hay que decirlo, ¿eh? Me encanta la gente valiente y emprendedora, y si además son autónomos, pues aún mejor, ¿eh? Pero contactos y señales. Bueno, aquí hay muchas señales de evidencia, clarividencia, para mí irrefutables, pero hay muchísimas. Nosotros también nos encontramos en muchas y la verdad es que son increíbles. ¿Estás atrevido a mezclarlo todo? Te voy a preguntar varias cosas aquí. Primero, ¿cuál es la que más te ha impresionado? Si la de Aro, la de Gretel o otras que no están, la del hijo, otras que no tienen nombre, creo que es MLF. Me vas a decir que todas te impresionan, porque es lo mismo que digo yo, supongo. Pero también nos hablas de las tuyas y de la presidenta, que es Cristina, también. Sí, sí. A mí me acuerdo cuando me las comentaste. Yo no sé si hay en todo esto, y sé que las hay de dolor, pero yo no veo dolor en ninguna de ellas. Fíjate, lo que veo siempre es alegría, casi cachondeo, o bromas de arriba, alegría y amor. Y fíjate que pasan muchas de ellas en duelo, ¿no? Pero, quiero decir, ¿qué más necesitamos, Juanma? Dime, ¿qué más necesitamos para dejar de matarnos entre nosotros? Porque la gente que puede leer el libro, bueno, pues esto se lo ha imaginado. Vale. No, exacto, sí. Sí, pero nosotros hemos tenido en esta semana presencial, que por cierto, la del año que viene vais a tener que venir tú y algún otro amigo, nos han pasado unas cosas impresionantes. Digo, la gente que había en el foro es que no puede, es que es imposible que sea la misma. ¿Quién más necesitamos? ¿Cómo somos todos, yo incluido, yo el primero, tan obtusos? Ahí va, ahí te dejo la pregunta. Sí, no, sí que es verdad, ¿no? Bueno, lo que tú hablabas, las cosas maravillosas que ocurren cuando uno presta atención, ¿no? Esas sincronicidades, esas casualidades, lo que como queramos llamarlo, o las personas que acuden cuando, no sé, nuestra vibración está en sintonía con ese amor, pues acude gente, se presenta gente maravillosa o situaciones maravillosas en tu vida. Lo de este tercer capítulo, que lo titulo eso, Contactos y Señales, Evidencias, Contactos y Señales, que le hice así un pequeño pie que ponía aquí se está muy bien, que es muy común, ¿no? Esa respuesta cuando uno tiene la suerte de poder comunicarse con su ser querido que marchó al hogar, eso no hay que olvidarlo nunca. Lo único que ha hecho es iniciar el viaje de vuelta a casa antes que nosotros, porque todos volveremos a ese hogar. Y lo digo con convicción porque otra de las cosas claras que te deja una experiencia cercana a la muerte es que cuando tú vuelves a ese lugar, a ese plano, has vuelto al hogar y donde realmente perteneces. Pues bueno, a mí es una cosa curiosa porque, bueno, tú ya me conoces, yo trabajo de cara al público, entro cada día mínimo en un hogar y
El tema es que cuando yo creo que a partir, a raíz de mi experiencia cercana a la muerte, bueno, sabes que las personas que han tenido esas experiencias cercanas a la muerte a veces vienen con regalos o desarrollan capacidades que todos tenemos, pero unos dormidos y otros no, y las desarrollan como puede ser la mediunidad, la clarividencia, todo eso. Yo siempre digo que yo tengo como muy desarrollada la intuición con las personas, ¿no? Y luego, fíjate, ¿no? Qué curioso, cuando uno dice, a lo mejor mi trabajo no es vocacional, pero sí que le puedes encontrar sentido, aunque no sea vocacional. ¿Por qué? Porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Y en mi caso, hay esa intuición. Cuando yo entro en un hogar, que no en todos, pero cuando en ese hogar resulta que están pasando, bueno, he de decir que yo cuando entro en ese hogar, las relaciones Comercial. comercial, puro, y ya está, no hay nada más. Nos hemos visto ese primer día, muchas veces. Pero hay esa intuición que me dice cuando es recurrente, cuando una persona está pasando un mal duelo, cuando una persona ha tenido una experiencia extraordinaria y no sabe cómo llamarla, no se atreve a compartirla. Y está ahí dándole, bueno, pues esa intuición, cuando yo llego en esa casa, a ese hogar y se está dando eso, esa intuición, pero que literalmente es una vocecita que me dice, sácale el tema, que es el tema de la muerte, ni del tiempo, ni del fútbol, ni nada, de la muerte. Y entonces muy sutilmente lo voy sacando ese tema porque a lo largo de mi experiencia de tantos años, que llevo como 38 años ya entrando en hogares, pues nunca se ha equivocado esa intuición. No es que me equivoque yo no soy, es esa vocecita la que me habla y me dice, saca ese tema, y cada vez que lo saco, o sea, esa persona entonces se abre. Y bueno, ¿cuántas personas me han dicho, para mí ha sido una liberación compartir esto contigo? Porque fíjate qué cosa más íntima, que a veces ni en su entorno familiar se atreven a contarlo, ni se atreven a decir sus dudas estas en el duelo, ¿no? Si realmente hay algo más o no hay nada, ¿no? Entonces yo ahí, digamos que intervengo primero compartiendo mi experiencia cercana a la muerte, para arrojar un poquito de luz, que ese es el cometido, lo que hablábamos al principio de la conversación. Ese es el sentido de haber tenido una experiencia de tal calibre, ¿no? De magnitud tan grande. Bueno, y luego cuando alguien me comparte, pues como personas, como en el libro aparecen casos que son todos tal cual, ahí no hay ficción, no hay adorno de ningún tipo, es tal cual, o sea, personas que no son, pues eso, ni vidente, ni clarividente, ni nada, y han perdido a alguien, ser querido, y un día resulta que tienen un contacto con él, o sea, pero además físico o a través de sueños lúcidos, que dices, bueno, un sueño puede ser, bueno, porque tú estás sugestionado por lo que sea, o es casual, no, pero es que hay sueños donde ese ser que ya trascendió, para que tengan la evidencia de que no se trata de un mero sueño, sino de una comunicación tal cual, le dan señales que luego van a recibir a lo largo del día y entonces puedan identificarlo como una verdadera comunicación. Todo eso, el plasmarlo en el libro, pues es ese sentido también, compartirlo, porque a veces la persona puede ser que ella misma se autodefina como algo irreal y aislado, ¿no? Y no, y eso es mucho más común de lo que pensamos. Cualquiera persona que le pregunte, si no es ella directamente, tendrá algún conocido cercano que haya vivido una experiencia semejante. Eso es así. Y luego, a tu pregunta de cuál me ha impactado más, todas me impactan, todas. O sea, a lo mejor hay algunas más llamativas, sobre todo cuando son niños o cuando son gente muy joven, ¿no? Que han dado por este mundo brevemente, pero han dejado una huella impresionante, o sea, una huella, una maestría, porque yo para mí son seres muy evolucionados que vienen a algo muy concreto y marchan, porque no hay que olvidar que esta vida material, tridimensional y terrenal se trata simplemente, para mí, hablo de mi forma de ver la vida, de una aventura que será transitoria, definitiva para nuestra evolución, pero
no es la única vida de la que podemos gozar, mucho menos. Muy interesante y muy valiente por tu parte, repito, el incluir este capítulo. Bueno, para los que no te conozcan hay que decir que eres un apasionado de los animales. Eres un apasionado en general de la vida. Yo creo que por eso nos une esta amistad, ¿no? Porque nos apasionamos en todo. Es un apasionado. En algún momento del libro, no recuerdo exactamente, creo que es en la segunda mitad, quizá en este capítulo tercero, hablas de los perros, si tienen cielo. No recuerdo exactamente. Bueno, de los animales De los animales. Tú eres cetrero, eres un amante, tienes aves en tu casa, búho, águila, tienes para los que no te conozcan. En cambio, en el mar tienes como más distancia, eres más de montaña. Hay un Quizá cielo. porque soy Tauro, ¿no? Un signo de tierra, no lo sé. Pero No sé. Mira, yo diría que porque eres calvo y eres Tauro, no, porque yo soy calvo y tengo ascendente Tauro y a mí el mar me llama mucho. Creo que será, igual está en vidas pasadas eso. yo creo que también puede ser eso. Bueno, a mí El Tauro teóricamente es el que eres ascendente o es que ahora me voy a meter en un jardín que no me meto nunca ni en esto ni en otra cosa y estaba a punto de sacarte una carta, pero bueno, vamos a dejarlo. ¿Eres ascendente o horóscopo? Horóscopo, ¿verdad? Sí, porque eres horóscopo 21. Tauro, del Sí. 21 de abril. Si es ascendente, es que dicen la necesidad que tienes de materializar. Eso es más mío, ¿no? La necesidad, digamos, como la lección de superar esta relación con el dinero. Fíjate que lo hemos hablado una vez, ¿no? Eso es el ascendente. Pero si eres horóscopo, es que ya lo tienes asumido. O sea, que no te preocupes por ser autónomo porque te va a salir, te sale todo bien. O sea, en ese sentido, estate tranquilo. Si fuera ascendente sería más complicado. O sea, Ya. aparte no Bueno, soy sí, el primero que te lo soy del dice. 21 de abril, justo cuando empiezan los tauros en el zodíaco. A lo que hablábamos antes del tema de la naturaleza, pues desde que tengo uso de razón. La naturaleza para mí o sea, es mi modo de vida. Yo donde vivo estoy rodeado de naturaleza. No puedo estar sin tener contacto con ella a través de la misma naturaleza o a través de sus pobladores. Necesito también el contacto con los animales. Y como tú habías dicho antes, soy cetrero o me considero que practico por lo menos la cetrería, porque cetrero es una palabra que, bueno, la cetrería es un arte, ¿no? Y tú eres un artista, por eso. O sea, que no seas falso, humildad. Venga. Pero que la cetrería que a veces es un tema controvertido, porque todo el mundo a veces tendemos, como decíamos antes, a encasillarlo todo. Es decir, que existe la cetrería sin muerte. Primero, cuando se practica la cetrería se puede hacer sin muerte. Simplemente el cetrero es un observador de algo que ocurre en la naturaleza de forma muy íntima y la que escapa muchas veces a nuestros sentidos, porque es la vida, el juego de la vida y de la muerte en la naturaleza a través de los animales, que ahí se da de una forma muy natural. Fíjate que todo está relacionado, todo está conectado, ¿no? O sea, el juego de la vida y la muerte que digamos, que desarrollan los otros seres vivos que son vecinos nuestros en este planeta, lo hacen de forma muy natural, sin tener que condicionar nada, o sea, nada, o sea, de tildarlo de nada. O sea, es tal cual. La muerte forma parte de la vida. Bueno, pues el tema es que simplemente el contacto, cuando tú tienes ese contacto con esa ave de presa, ¿no? Un águila, un halcón, o lo que sea, que se crea un vínculo irrompible mientras estás en ese periodo de actividad con el animal. Luego, cuando tú dejas de tener esa relación con ese animal, pues sí que es verdad que ese vínculo se rompe, porque una ave de presa conserva siempre su salvajismo, su condición de animal salvaje, ¿no?
no es una mascota, que la mascota lleva muchísimos más años con nosotros y digamos que no es que sean un alma más elevado, ¿no? Sino simplemente están en otro proceso de evolución diferente al de otros animales. Pero todos estamos, incluidos los seres humanos, en ese proceso de evolución. Y compartir la vida con los demás seres que habitan este planeta, para mí es una bendición y un regalo. Ser consciente de Vale. ello. Está claro que te apasiona y que eres un artista. Cuando hablas de cetrería o de tu ECM o de tus niños o de Cristina, se te cambia, ¿no? Eso está ahí. Pero escúchame, yo te preguntaba, ¿hay un cielo, hay una parte espiritual en los animales? Sí. Y algo que abordas en tu libro, muy poco, y que creo que es muy interesante, es la relación de esta humanidad con los animales, ¿no? El dolor que les causamos, porque una cosa es la vida y la muerte salvaje y la otra es la falta de derechos de los animales o estas granjas y luego nos comemos bueno, o los que comen carne comen este dolor, ¿no? Ahí, ¿cómo lo digieres tú esto? Bueno, más que cómo lo digieres, ¿cómo, cómo, cómo lo vives? Ya, bueno, eso es. ¿Estás en proceso de evolución? ¿Estás de cambio? ¿Tienes las cosas muy claras? ¿Cómo estás en este? Bueno, tengo claro lo que tengo claro, eso es así de claro. Parece un juego de palabras, pero es que es tal cual. Eh, lo que no se puede consentir ni mirar para otro lado es cuando tú te estás dando cuenta en esta sociedad donde al animal lo sometemos. Hay un sometimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, un ser humano es que todo esto es complejo a la vez de sencillo y voy a intentar explicarme. El ser humano en Occidente actuamos de una forma contra esta situación, ¿no? En esta situación. Pero no hay que olvidar que en el planeta, este maravilloso planeta natural en el que habitamos, hay civilizaciones que bien se podría pensar que andan como en el paleolítico o en el neolítico, ¿de acuerdo? Esas personas, esos seres, esos humanos, hermanos nuestros, que su sustento diario a través de la caza no están haciendo nada malo. Yo creo que veneran al animal cuando son conscientes de que van a tomar esa energía de ese animal para incluirla en su propia energía y en su cuerpo, ¿no? O sea, Absolutamente, absolutamente de acuerdo. el respeto que tú presentes hacia un animal que en ese caso te vayas a comer, eso digamos que cuando tú lo tienes de esa forma tan claro y tienes esa convicción, y yo sé que hablando de esto me puedo meter en muchos berenjenales porque hay muchas opiniones y todo es legítimo, pero es mi forma de pensar, ¿no? No porque yo me haga vegano, que yo, oye, admiro a la gente que se hace vegetariana o es vegana, los admiro realmente porque tienen una forma, una visión de la vida impresionante, ¿no? Pero no hay que olvidar que el que un ser humano de forma legítima, como estoy hablando, ¿no? De estas tribus, porque hoy día la caza con escopeta, todo esto, o sea, no tiene sentido, para mí no tiene ningún sentido, ahí juega mucho más el ego que otra cosa, ¿no? Totalmente. O sea, es que no tiene nada que ver, pero la caza, o sea, somos seres humanos, omnívoros, que nos hemos desarrollado a través de ir comiendo carne, y no por eso es que antes fuéramos peores que ahora, simplemente estábamos en un proceso evolutivo diferente. Creo que es legítimo el que quiera comer carne a través de esa forma de ver la vida, pues oye, ya está, ¿no? Lo que sí que es verdad, lo que no se puede consentir es lo que hablo del sometimiento. El sometimiento, el criar una especie para que toda la vida viva en un metro cuadrado y sea un producto, eso sí que es terrible, porque nos estamos olvidando de que ese ser vivo también tiene alma. Todos los seres vivos tienen Ahí alma, va, ahí va el foco de la pregunta. claro. Ahí no es lo mismo Y eso, por comer, supuesto, que no lo comparto. Claro que no. no es lo mismo comer carne en una gran ciudad que viene de granjas procesadas que comerlo en África o en Extremadura, te diría.
Creo que no es lo mismo. No es lo mismo por el animal, porque tiene alma, y también por el propio ser humano que se lo come, porque todo este dolor, toda esta tensión, toda esta agresividad, toda esta medicación, todos estos antibióticos, todo esto va a parar al cuerpo, todo. Es así, no, eso es así, eso es, bueno, ya lo la energía ni nada, no se destruye, No sé. eso se transforma, es así. Y toda, es como la energía, ¿no? que emana cada ser vivo, o nosotros mismos cuando estamos en sintonía con alguien, como por ejemplo ahora yo contigo, esa sintonía nos conecta, aunque estemos a distancia, esa energía que emanamos nos está conectando y estamos en una sintonía, si no igual, muy parecida. Bueno, pues eso pasa con todos los seres vivos. Eso es así. Solamente tienes que acercarte a un animal al que creamos inferior en evolución, simplemente no es que sea inferior en evolución, lleva otro camino diferente. Posiblemente porque nosotros ya habríamos pasado antes. ¿Qué quiero decir? Que cuando nuestra energía es hostil hacia ese animal, sin mediar palabra lo va a notar, lo va a sentir y se va a poner en la huida, ¿no? Quiero decir que todo es energía y todo se comparte y todo está conectado. Otra de las cosas que quedan claras cuando se ha vivido una experiencia de la muerte es que todo está conectado. Todo está conectado, todo. Sí, sí. Y eso es inamovible. Todo está conectado. Y lo que tú haces al prójimo, sea de tu especie o no sea de tu especie, va a tener una repercusión en él y en ti. Y en O ti. sea, es así, tan sencillo como eso. Por eso, bueno, ir con todo el respeto del mundo y hacer lo que tengas que hacer, pero desde la conciencia. Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Creo que es más, diría que tiene más efecto sobre ti que sobre el animal. Pero Mm. bueno. Bueno, antes de entrar en el último, en el último capítulo, eh, en estas evidencias y contactos y señales, a ver, cuéntanos algo más personal, Juanma. Bueno, Cuéntanos algo más personal. Quiero que tienes tres que has contado, tuyas y de Cristina. Puedes contar algunas si quieres o no, tú mismo. sí, no hay ningún problema. Pero que has pactado la pregunta, la segunda pregunta, y no menos importante, porque ya vamos al final, es, ¿has pactado alguna señal antes de irte? Conmigo vas a pactar una, ya lo sabes, pero vas a tener trabajo. Bueno, vas a tener trabajo si subes tú primero, si no, no tendrás. O sea que ahí no está nada asegurado, ¿eh? El que tenga la suerte de subir primero y de volver a casa va a tener un poquito más de trabajo. ¿Tienes alguna señal pactada o no? Aquí lo que puedas compartir, que puedas compartir. Bueno, sí que es verdad que Cristina y yo que abordamos estos temas pues a diario, porque el tema de la muerte, no ya Cristina y yo, sino con nuestros hijos, porque ellos ya andan uno por los 26 y el otro por 23, pero desde pequeñitos este tema se ha hablado en casa con total naturalidad y entonces no es una cosa como tabú, ni algo lúgubre, ni nada, no. Siempre hemos intentado poner, claro que nadie quiere que se muera uno y sobre todo eso no, nos llegará cuando tenga, eso está claro. No adelantemos procesos que tienen que darse y que llegarán cuando tengan que llegar, ni antes ni después. Porque si estamos aquí es por algo y para algo. No es casual, ni es azaroso, ni nada de esto. Tu existencia, la existencia de cada uno de nosotros, tiene un para qué y es un por qué también. Entonces, señales, claro que sí. Mira, te voy a contar una que cuento ahí en el libro que me pasó a mí con mi suegro, que en paz descanse el hombre, que bueno, que lo está haciendo, está descansando en paz, porque eso es lo que me transmitió a mí también. Él y yo abordábamos el tema, él murió, mira, hace 4 años que marchó, eh, y él unos años antes, o sea, unos meses antes, pues era bastante recurrente el tema de la muerte, cuando hablábamos y tal. Y un día, pues con él, le digo, Silvano, que así es como se llamaba, digo, tenemos que hacer un pacto. Digo, el que se vaya antes, dice, hombre, me voy a ir yo porque yo ya tengo 80 y pico de años. Digo, bueno, eso nunca se sabe, igual salgo ahora y me atropella un coche. O me cae una maceta, un geranio seco o algo.
Y digo, bueno, pues vamos a hacer un pacto, ¿qué te parece? Y dice, sí, sí, lo que tú digas. Digo, mire, el que se adelante le tiene que mandar una señal, digo, de 3 rosas blancas al otro. Dice, vale, pues venga, pues eso, lo hacemos así. Fuimos conscientes de ese pacto, eso quedó ahí sellado, entre caballeros. Y bueno, pues bueno, como digo, meses después, él fallece, que además se fue de este mundo lúcidamente. Cristina, su hija, estaba con él y justo en el momento de marchar, él ya había visto antes a su madre, ¿no? Que eso también es muy común. Eso es muy, muy revelador y muy bonito. Sí, el que vengan a buscar, es que yo siempre digo que por muy solo que te encuentres en la estancia que te venga a recibir ese momento tan significativo en la vida de uno, que es como marchar de aquí, aunque esté muy solo, nunca nos vamos solos, nunca estamos solos, nunca. O sea, es otra cosa que me quedó muy clara. Bueno, pues Silvano en este caso estaba con su hija y en el momento justo de marchar, de partir, le dijo a su hija, ya me voy. Y en ese momento cerró los ojos y expiró y marchó de este mundo. Entonces, bueno, se dio así, iban pasando los meses, pasaron algún año, ya digo que hace 4 que partió, y no hace demasiado tiempo yo pensaba, digo, qué raro que no haya obtenido todavía señal de Silvano, que mira que, no sé, digo, bueno, por lo que sea, ahí sabemos que no es el tiempo lineal como aquí, ¿no? Es diferente. Y bueno, pues un día Cristina, haciendo por ahí, buscando algo en los cajones, resulta que encuentra esos recordatorios que se dan en el funeral, que yo no lo había visto, ni habíamos sido ninguno de los dos conscientes de nada, hasta que el otro día, lo sacó Cristina de un cajón y dice, fíjate, el recordatorio de su padre, ¿no? Y la imagen eran 3 rosas blancas, eso para empezar. Y luego, esa misma noche, que eso es para mí lo más significativo de todo, porque es que fue increíble, esa misma noche, en un sueño, pero un sueño vívido, o sea, lúcido, o sea, un sueño que era una experiencia, no era un sueño. De hecho, yo me desperté cuando concluyó el sueño a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana, con toda la alegría y el amor que me había dejado, mira, ahora me trae Cristina, aquí está el recordatorio. Qué Y, fuerte. y me desperté con tanta alegría, tanta paz, o sea, alegría por haber contactado con mi suegro, con Silvano, que para mí era un segundo padre. Y desperté a Cristina, digo, se lo tengo que contar, está con tu padre, está con tu padre. En ese sueño, cuando sueño con mi suegro, él viene a recibirme, o sea, a verme en mi propio estado, no sé cómo llamarlo, en ese astral o donde sea, en ese plano donde coincidimos con los que ya se marcharon, y me da un abrazo fraternal, el que yo sé, o sea, lo sentí con todo el amor del mundo, y me dice, no he venido antes porque no me han dejado, he venido cuando me han dejado venir. Y me dice, además, dice, yo aquí estoy muy bien, ¿eh? Dice, Dice, no, dice, yo estoy aquí muy bien, catavales. llevo una vida muy tranquila y estoy muy bien. Dice, y sé que me quieres hacer preguntas de aquí, de lo que ocurre aquí, pero me han dicho que no te conteste ninguna. O sea, tú fíjate, ¿no? Y luego él, en el sueño, vamos los dos paseando por un sendero que yo intuía que era un sendero de retorno, pero para él, pero solamente de acercamiento para mí. Y justamente cuando en ese sendero vamos caminando los dos, él se adelanta y desaparece. Y yo despierto. Y cuando despierto con un amor y una alegría impresionante, como que realmente había estado con él, ¿no? Y ya digo, desperté a Cristina, digo, tengo que contarte, digo, he estado con tu padre. Eso fue maravilloso. Otras cosas evidentes que en principio fueron dramáticas fue el caso de nuestro hijo Daniel, que ahora tiene, bueno, en julio hará 27 años, pero esto le ocurrió justo una semana antes de cumplir los 3 añitos, que fue en el 11 de julio de 2002. Cristina estaba embarazada en proceso de gestación de nuestro hijo Víctor, del pequeño, que ya cuenta con 23 años. Bueno, pues tuve la mala fortuna, lo digo yo en primera persona porque ocurrió estando conmigo,
de experimentar una de las cosas más terribles que te puedan pasar como ser humano, que es, y como padre, ¿no? Presuntamente yo hubiera perdido a mi hijo porque lo atropellaron delante de mí y el coche pasó por encima. Bueno, terrible. Ahí sí que literalmente, que ya digo que era el 11 de julio, eran sobre las 8:30 de la tarde, o sea, brillaba el sol y bien alto, y literalmente se me hizo la oscuridad, pero literalmente. Se apagó todo y lo único que focalizaba mi visión era mi hijo en el suelo con un charco de sangre y sin ningún síntoma de vida. Pues terrible, o sea, eso fue muy terrible, ¿no? Lo cogí en brazos, la chica que lo atropelló entró en shock y uno de los transeúntes cogió el coche de la chica que había atropellado al niño y yo con mi hijo en brazos nos fuimos al hospital. Bueno, en el hospital llegamos, mi hijo y yo, con este chico, y ahí ocurrieron muchas cosas. A mí el médico, al poco rato de empezar a intervenir a mi hijo en urgencias, pues vino, bueno, pues imagínate, ya en el rostro le podía leer la noticia que me iba a dar, tan tremenda, de que sentía mucho decirme esto, pero que no me podía hacer ilusiones porque, claro, el niño era muy pequeño, el coche lo había pasado por encima y seguramente que no saldría de ahí, ¿no? Intentaban estabilizarlo, tal y cual. Con todo eso que estaba ocurriendo, Cristina, como muchas madres que tienen esa conexión, yo creo que queda, no sé, esas células de cuando estás gestando en el vientre materno, en su claustro, a su criatura, se quedan células de ese niño, de ese ser, en sus propias células, ¿no? Entonces tienen una conexión muy especial, como muchas madres. Pues ella vio el accidente sin estar presente en el momento que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, cuando ella va al hospital, lo estoy contando todo muy resumidamente porque es mucho más largo, pero bueno, voy a lo más significativo. Ella llegando al hospital, que no sabían en qué quirófano, en qué sitio estaban atendiendo a nuestro hijo, pues casualmente, que yo no creo en las casualidades, creo que se nota, que lo he dicho ya varias veces, casualmente vio la puerta de un quirófano entreabierto y se asomó y vio un montón de médicos que estaban rodeando a nuestros hijos, interviniéndolo, pero a la vez vio a sus 4 abuelos ya fallecidos, a los 4 abuelos de Cristina, que estaban alrededor del niño y a través de sus manos estaban mandándole luz, le estaban mandando vida. Y telepáticamente, por decirlo de alguna forma, mentalmente le estaban dando la noticia o le estaban intentando comunicar a Cristina que el niño se iba a salvar, que ellos estaban ahí mandándole vida, luz, energía de vida para que el niño saliera de esa situación, que luego salió, gracias a Dios, y no tuvo ninguna secuela ni nada de eso. También muy significativo lo que ocurrió en la sala de urgencias. A mí me estuvo acompañando, ¿no? Imagínate el momento que yo estaba viviendo, ¿no? De estrés, bueno, el peor día de mi vida, sin ningún género de dudas. Y me estuvo acompañando una monja todo el tiempo. Una monja que estaba allí intentando consolarme y que yo, claro, no me mostraba mucho por la labor porque mi preocupación era de tal magnitud que casi la ignoraba, pero ella no dejaba de darme mucho ánimo y buenas palabras con muy buenas intenciones. Y estuvo ahí todo el tiempo hasta que nuestro hijo desde este hospital lo tuvieron que mandar al Vallebrón, aquí en Barcelona, que estaba unos 12 kilómetros un hospital de otro, pero en Vallebrón, digamos que podían hacer tecnologías y todo eso, algo más por el niño. Bueno, pues hasta que no me marché yo en un taxi detrás de la ambulancia y Cristina al otro hospital, pues esa monja estuvo conmigo. Ya cuando el niño regresa a casa y todo eso, al cabo de unos días, digo, voy a acercarme al hospital para darle las gracias a esa monja por haber estado conmigo. Y no, yo quizá no estuve a la altura de agradecimiento hacia su persona, porque bueno, en mi cabeza estaba en otro sitio. Y quería con la intención esa de darle las gracias. Y cuando llego al hospital, la describo, le digo el día que fue, en urgencias, tal, 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 y me dice,
no hay ninguna monja. ¿Quién era? No lo sé. Forma parte de ese misterio, pues, pero no lo sé. El caso es que esa persona, esa señora, estuvo conmigo en todo el proceso ese de angustia, intentando calmar esa situación. Bueno, conocía la historia, es increíble. Te emocionas también cada vez que la cuentas. ¿Es necesario sufrir para aprender en esta vida, Juanma? ¿Es necesario pasar por estos momentos que hubieran podido ser peores? Y fíjate que estamos hablando de alguien de gran corazón como tú y Cristina, de alguien que ha vivido una experiencia cercana a la muerte, de alguien que sabe, como acabas en el libro, que simplemente la muerte, como dice San Agustín de Hipona, es un cambio de habitación. ¿Es necesario este sufrimiento para poder crecer? ¿Tú opinas? Mira, yo tengo, o sea, no es justificar ni el sufrimiento ni el dolor, pero nuestra condición de ser humano hay que ser, o sea, totalmente con mucha veracidad, ¿no? A lo que voy a decir por mi parte. Tenemos los seres humanos la mala costumbre de aprender a través del dolor y del sufrimiento, ¿vale? El dolor nos lleva a un lugar que seguramente no visitaríamos ni no seríamos conscientes de lo que nos puede ofrecer esa situación si lo viviéramos sin conocerlo. De hecho, estamos en este planeta, en este mundo, porque se reúnen esas condiciones, y si estamos aquí es por algo, porque tenemos que experimentar el dolor, tenemos que experimentar la angustia. Pero también te digo una cosa, cuando tú experimentas el dolor y eres consciente de esa experiencia, de lo que te está dando, del mensaje, de la lección, del amor, porque a través del dolor se te está mostrando el amor, y tú lo integras en ti, seguramente, aunque hayan situaciones en tu vida, digamos que hostiles o no deseadas, lo vas a ver siempre de otra forma, mucho más consciente y mucho más positiva, ¿no? Que al fin y al cabo todo lo que creemos negativo es para un bien positivo, así de claro, ¿eh? Pero eso no justifica que haya o sea, que la maldad esté justificada ni nada de eso. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Nada, nada. Precisamente con ese ejemplo de saber asumir lo que nos pasa y transformarlo en nosotros, tendríamos que dar cada vez menos cabida a la oscuridad, ¿no? La luz siempre se va a imponer sobre la oscuridad. Eso hay que tenerlo claro. Siempre. Después de todo lo vivido con tu hijo Daniel, ¿qué has aprendido? Y otra pregunta, una pregunta doble que a mí me gustan. ¿Y a qué le tienes miedo hoy? Pues mira, ¿Qué has aprendido y a qué le tienes miedo? yo o sea, miedo, dicen que cualquier miedo es un miedo a la muerte. No estoy de acuerdo. Y no Bueno, soy psicólogo ni nada de eso. haremos otra entrevista pues para esto, si quieres. Pero que lo que uno no quiere que le suceda, como cualquier persona, que un ser querido se le adelante a uno, ¿no? ¿Eso por qué? Porque a lo mejor es nuestro egoísmo, ¿no? O sea, hablamos de amor incondicional de los padres hacia los hijos. Claro que yo daría mi vida por mis hijos, pero literalmente. Pero ya estoy condicionando algo que sé que cuando nosotros nos marchemos, vamos a volver a casa, realmente a donde pertenecemos, ¿no? Porque con eso ahí aflora el ego, el ser material, el ser humano, el Juanma Martínez Patiño, que es el papel que está interpretando mi alma en esta encarnación, y este quiere a todas irse el último. O sea, perdona, el primero, coño. Ahora me ha roto, ahora me ha roto ahora me ha roto el esquema. Vale, te estás yendo por los berenjenales y no. Yo sí que quiero que todo el miedo radica, miedo importante, radica en una
falta de confianza en la vida, en un miedo a la muerte. Yo creo que sí. No, tú sabes que yo, la experiencia con Mía y la experiencia con mi hija, y yo creo que mi aprendizaje fue que sí, que yo pensaba que no tenía miedo a la muerte, pero que realmente si tú, y aquí te ha traicionado el subconsciente, tienes miedo de que tu hija o tu hijo se vaya, es que te falta confianza con el padre, como a todos, como a mí, como a todos. Es decir, que en la vida todos son niveles, no es un blanco o un negro, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablabas al principio de ser consciente, el ser consciente es una escalera sin fin, no es un eslabón, hay muchos eslabones, ¿no? Pues te das cuenta y dices, bueno, no tengo nada de miedo. Bueno, sí que tengo no mío, pero bueno, pues claro, pues hay que ir subiendo, ¿no? Es la confianza. Pero ¿qué aprendiste ahí? ¿Qué aprendiste? Dinos qué aprendiste. Mira, lo voy a resumir muy sencillamente, ¿no? Uno no quiere hacerse una herida, pero sabe que la herida va a cicatrizar y se va a curar. Pero no quieres pasar por el momento de esa herida, cuando se manifiesta, se corta uno el dedo, ¿no? Por decir algo. ¿Qué he aprendido? He aprendido muchas cosas, ¿no? Aunque ya te venga, digamos, de serie ese amor hacia tus hijos, el encontrarme en ese momento de una posible pérdida prematura del ser, yo, en mi caso, los seres que más quiero en este mundo son mis hijos. El experimentar ese dolor tan profundo, o sea, me hace empatizar muchísimo con padres que están pasando un duelo y nos dan una lección de vida de tal magnitud, tan impresionante, merecen un respeto tan inmenso, o Son sea, grandes sabios, nos sí. pueden enseñar tantísimas cosas de cuando llega a ese punto de aceptación, ¿no? Y sobre todo estos padres que, por ejemplo, tienen ese nivel ese estado de conciencia tan elevado, ¿no? Que llegan a entender que sus hijos están viviendo en otro plano diferente y más cerca de lo que pensamos, y que realmente llegará un día en que se encontrarán con ellos. O sea, eso es un regalo de la vida, ¿no? Es lo que hablábamos antes de esta escuela, ¿no? Que a través del dolor aprendemos muchas cosas. Yo, el dolor no es nunca, o casi nunca puede ser, creo que sea banal. Todo tiene un significado y un porqué para qué. Muy bien, muchas gracias. Me quedan pocas preguntas. Queda el último capítulo, ¿no? El Memento Mori, la muerte. ¿Qué es para Juanma Martínez Patiño la muerte? Bueno, la muerte, como he dicho antes, volver a casa. Es volver a tu verdadero hogar. Es felicidad, es amor incondicional. Ahí sí que es amor incondicional. Recibir el abrazo, no sé, llamarlo del padre, de la madre, de lo que queramos llamarlo, pero es de algo que es más grande que nosotros y a la vez formamos parte de eso. Y la muerte, como he dicho antes, también es para mí el momento más significativo del ser humano. ¿Por qué? Porque muchísima gente en ese momento, cuando es consciente de que se está marchando, tendemos a arrepentirnos de muchas cosas que tienen además una solución muy sencilla, y siempre es a través del amor. A veces nuestro ego no nos deja reconciliarnos porque la culpa la tenía aquel, o no le hemos dicho lo suficiente que queremos a alguien, o le hemos demostrado, porque a veces no hace falta decirlo, sino simplemente demostrarlo con el ejemplo, ¿no? Y todas esas cosas que hemos ido omitiendo, tan importantes en nuestra vida, ahí se revelan, ¿no? Y uno tiene esa necesidad acelerada de poderlo subsanar en ese último momento. También he de decir que yo creo que aunque sea en ese último momento, es significativo y tiene siempre la solución que uno espera, ¿no? O sea, aunque sea tarde, nunca es tarde. Pero que vamos, que la muerte, como yo digo, es volver a casa. Y tuve, bueno, el pensamiento de hacer esa pregunta, ¿qué es para ti la muerte? En ese último capítulo, Memento Mori, una serie de personas donde estáis incluidos tú y Luján, y que muy generosamente habéis aportado mucho a este libro también. Me habéis contestado y
y yo lo agradezco inmensamente. Y es muy curioso, ¿no? Cómo a la serie de personas que le he hecho esta pregunta, personas sobre todo que tienen conciencia de ella, sea porque hayan experimentado o no, o sea porque hayan estado acompañando, o sea que han estado muy cerca de lo que llamamos muerte, ¿no? Pues es muy curiosa, ¿no? Y enriquecedora las contestaciones de todos vosotros, aunque no difieren entre ellas, cada uno tiene su matiz personal, que es lo interesante de todo eso, ¿no? Personas de diferente ideología o lo que sea, ahí concluyen en una misma idea, que es el fin del cuerpo, del traje, del vehículo, como queramos llamarlo, que es lo que aquí se queda porque pertenece a este mundo material, y lo que realmente se va no conoce la muerte. Conoce la experiencia de la muerte en su cuerpo, pero no la muerte en lo que realmente somos. Muy bien, ha sido una entrevista muy bonita, he disfrutado mucho. Juan Martínez Patiño, he vuelto. La muerte, una respuesta. Es un libro recomendable. Prólogo de Rosana Maynard, de la doctora Rosana Maynard. Una buena y muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias, y te dejo el micrófono si te quieres despedir o dar algún comentario a los oyentes. Bueno, amigo. Primero, muchas gracias a ti por compartir tu tiempo conmigo. La verdad que sí, yo estoy muy agradecido. Y muy agradecido por tu amistad de Luján. Nos conocimos hace poco tiempo, pocos años, pero hubo una conexión muy bonita. Yo que tengo esa intuición de la que hablo, pues uno sabe cuando está conectando con alguien que es como tiene que ser para el que lo abraza, ¿no? Esa amistad. Y la verdad que es un regalo de la vida. Cuando vas encontrándote una serie de personas en tu vida que te van aportando, al igual que hay otras personas que se van yendo, porque, bueno, así es la vida, ¿no? Cada uno está en su vibración, su sintonía o donde queramos llamarle, y hay personas que se quedan para toda la vida y otras personas que son circunstanciales, que vienen a dar una lección también. Y eso es muy bonito. Y decir, bueno, acabar, pues que seamos felices, que cuesta muy poquito, que todo está bien y que todo sí que puede estar mejor, y si está de nuestra mano, hagamos que esté mejor, que nada de lo que hacemos en este mundo, por muy solos que estemos en ese momento que hagamos o pensemos lo que pensemos, pasa desapercibido. Todo tiene una consecuencia, incluso los pensamientos, que son energía, tienen su consecuencia. Y que... Muchísima. Muchísima. Sí, sí, tanto la palabra, la fuerza de la palabra, como el pensamiento son energía. Y como digo, nada pasa desapercibido. Cualquier cosa, por pequeña que pensamos que es o insignificativa, tiene su significado. Va a parar, como diríamos ahora, tecnológicamente hablando, va a la nube. Eso queda ahí registrado. Y que, aunque suene esto como muy utópico o muy romántico, todo lo que tú quieras que la gente haga hacia ti, o pienso, o haga hacia ti, hazlo tú hacia ellos también, porque es recíproco. Estamos todos conectados. Es absurdo hacerle daño a nadie porque te lo estás haciendo a ti mismo. Y eso es parar un momento de tu evolución espiritual. Que todo origen de todas las situaciones, de toda la vida, de todo calibre, viene del mismo origen, que es el amor. No olvidemos que somos amor. No lo olvidemos nunca. Qué palabras de despedida más bonitas, Juanma. Es así, es así. Y es lo único que nos vamos a llevar, amigo. Exactamente. Ese es el equipaje que nos llevaremos. Ese es el equipaje, nada más. Hay unas frases en la Biblia que dijo que Jesús, que dice: el que tiene poco, lo poco que tiene se le quitará, y al que tiene se le dará más. Que uno cuando lo lee dice: hombre, pues hoy hay suficiente desigualdad en el mundo,
para que encima en el cielo sea, y no es eso, o sea, ¿quién es el que tiene poco? El que solo acumula material, el que Exacto. sabe que somos vibración, que es lo que vemos, que no hay muerte, que todos estamos conectados, especialmente el pensamiento, lo que pienses del otro, todo es energía, todo. Hay un Nosotros, dicho, el dinero, todo. Y qué importante es aprenderlo, porque te cambia tu manera de ser, aparte que vives muchísimo más feliz, claro. hombre, claro, hay un dicho popular que dice, es tan pobre que solamente tiene dinero. Exacto. Y es que literalmente es así, ¿no? Cuando tú piensas que el sentido de la vida es ser, sentirse en una posición, tanto tienes, tanto vales, ya te digo yo que de entrada vas muy equivocado. Te estás perdiendo cosas muy bonitas. Mm. Y exactamente todo lo que tienes que acumular y acumulas en la vida cuando eres consciente de este regalo que es la vida y que cada día tenemos la oportunidad de comprobarlo, es el amor que tú das, el amor que te rodea y el amor que te dan. Eso es el equipaje que te vas a llevar. Y seguramente cuando acumulamos todo ese amor, cuando tengamos que trascender, no andaremos entre tinieblas. Iremos directamente por la puerta grande, a la luz. Y que todos somos iguales, porque también hay mucho ego en el mundo espiritual, que yo siempre digo que en el mundo espiritual hay más ego que en el mundo de los negocios, porque ahí en el mundo de los negocios dice, tanto tienes, tanto vale. Digo, bueno, tengo, pues no valgo para ti, pero yo estoy bien, o sea, a mí, ¿sabes? Pero en el ego Yo soy espiritual, más espiritual que tú. exacto, yo soy más. Una vez una persona me dijo, sí, sí, todos estamos en el camino, era una persona que conoces joven, me dijo, pero nosotros estamos más adelantados, ¿no? Digo, hombre, eso no es la manera de... Todos somos iguales, aquí no hay nadie que vaya más adelantado. Bueno, tú que has citado antes al Maestro Jesús, Jesús muy acertadamente, bueno, lógicamente, como todo lo que este Claro. hombre decía, este ser maravilloso que vino a dar ese mensaje de amor, él decía, dice, sois como sepulcros blanquecidos, más llenos de podredumbre por dentro. Y es verdad, hay mucho hipócrita y mucha vanidad en esto que llamamos la espiritualidad. Vanidad, todo es vanidad. Bueno, querido Juanma, felicidades, mucha suerte en el libro Muchas y que gracias. sigas haciendo esta onda expansiva de amor tú, Cristina, Víctor, Daniel y todos. Y que Pues, nosotros lo podamos compartir con vosotros. por supuesto que sí. Muchas gracias. Besos a todos. Gracias. Muchas gracias.